I seguim, en aquest cas, perquè com us he avançat a la jornada d'avui, també en feia menció la degana, abordarem també en aquestes jornades qüestions jurídiques. De fet, la següent ponència parla sobre responsabilitats derivades de l'accident de treball des de l'àmbit civil i des de l'àmbit penal. Ens ho explica el senyor Carlos Robredo Jiménez Ridruejo, d'Assessoria Jurídica i Prevenció. El senyor Robredo, us el presento, és tècnic superior en prevenció de riscos laborals, auditor de sistemes de gestió en prevenció de riscos, compta amb 20 anys d'experiència en assessorament jurídic en prevenció de riscos a empreses de diferents sectors i de defensa legal en procediments derivats d'accident del treball o de malaltia professional. A més, és secretari general de l'Associació Professional d'Enginyeries de Seguretat i Salut en Obres de Construcció. Per tant, sense més dilacions, senyor Robredo, és el seu torn. Buenos días, muchas gracias. Gracias a la organización por invitar a JP a este evento, por el que además debo felicitaros. No habíamos estado en las ediciones precedentes y la verdad que me parece que va a ser muy provechoso para todos. Gracias especialmente a Mar y a Mónica. Y bueno, ya se ha adelantado, a mí me toca bailar con la más fea, que es hablar de la responsabilidad penal. A ver, nosotros en AJP la verdad que hacemos cosas muy chulas porque intentamos o ayudamos principalmente a empresas, a servicios de prevención, a empresas con generalmente servicios de prevención propio, a implantar modelos de gestión, procedimientos de trabajo que de forma, digamos, en práctica ayuden a cumplir con la normativa, a blindarse ante posibles exposiciones a responsabilidades legales, y también intentamos, con el equipo técnico que tenemos, que luego me acompañará mi compañero Javier Lobo y lo conoceréis, pues ayudar a implantar de manera, como digo, práctica, operativa, sistemas para cumplir las normas y evitar accidentes. Es decir, que intentamos hacer una labor de consultoría técnica y jurídica en prevención, y eso es chulo y es muy divertido y nos gusta mucho, pero desgraciadamente el accidente se produce. Y por eso digo que os felicito a la organización por la jornada, porque entiendo que la mayoría de los aquí presentes gestionáis prevención, ya sea porque sois profesionales de prevención o porque estáis en empresa, y al final a los técnicos de prevención se nos forma o se nos enseña o se os enseña a evitar el accidente, a prevenir, pero luego el accidente se produce y desgraciadamente por nuestra experiencia en las empresas asumís un protagonismo para el cual muchas veces no estáis preparados, ¿no? Entonces, un poco el objeto de nuestra ponencia hoy es visibilizar lo que pasa de una manera muy práctica cuando hay un accidente, es decir, cómo nos vemos abocados a un procedimiento penal en el que va a haber exigencia de responsabilidad personal y responsabilidad civil, y luego trataremos de dar, espero no dar una visión muy negativa, intentaré por lo menos que sea realista, y ya os digo, con ayuda de mi compañero Javier, que vendrá después, daros un poco unas pautas de lo que nosotros creemos que se debe hacer, sobre todo en las primeras fases, cuando se produce el accidente, para centrarnos en aquello que sí que os compete, que es la investigación del accidente, el recabar toda la documentación, pruebas, reconstruir los hechos, para estar preparados no solo para la protección del propio técnico de prevención en cuanto a su responsabilidad, sino también de la empresa y de todo lo que, como hemos visto ahora con la señora inspectora de trabajo, con Carolina, pues está la responsabilidad económica, empresarial, y va todo de la mano. Entonces, yo sin más preámbulo, como os decía, nos toca hablar de los accidentes. Yo creo que huelga decir aquí que lo que debe preocuparnos es evitar los accidentes por razones obvias, que es evitarle el impacto humano que tiene, esa es la primera, desde luego. Y luego también, pues en las empresas hay un impacto productivo, muchas veces reputacional, económico, y el económico y el legal va de la mano, ¿no? Entonces, como todo eso va de la mano, tenemos que estar preparados para conocer lo que nos va a venir, y de ahí que, pues quiera centrar un poco esta ponencia en qué podemos hacer cuando se produce un accidente para que el impacto para toda la empresa y en lo que vamos todos de la mano sea el menor posible, ¿no? Bien. Todos conocemos la Ley de Prevención. La Ley de Prevención nos dice que del incumplimiento de obligaciones en materia de prevención se generan responsabilidades de tipo administrativo, civil y penal, y además nos añade que todo esto es compatible con el recargo de prestaciones. A ver, para mí aquí está todo, es decir, yo creo que todos aquí lo conocemos, pero la primera idea que debe quedarnos clara es que todo el sistema legal o de exigencia de responsabilidad que puede continuar un accidente grave o mortal
Es lo que veis ahí, administrativo, civil, penal y recargo de prestaciones, y todo ello es compatible, ¿de acuerdo? Entonces, eso quiere decir que la empresa se puede ver abocada a sanciones de los importes tan elevados como los que se nos ha mostrado, a recargo de prestaciones, que ahora brevemente os comentaré lo que para mí supone, más la posible responsabilidad civil, más el procedimiento penal, con todo el coste personal, moral, que supone eso en años, ¿vale? Entonces, ordenado de otra manera, cuando hay un accidente, ya se ha visto una sanción que lo único que hace, o digamos la competencia a priori de la Inspección de Trabajo, no va tanto asociada al accidente, sino a apreciar que se han incumplido normas de prevención y de una manera objetiva, aplicando la LISOS, como se ha dicho, y los criterios de graduación y la tipificación de las conductas sancionables, pues se impone una sanción por parte de la Administración a la empresa, ¿de acuerdo? Esto es una multa que impone la Administración a la empresa. Como digo, cuando hay accidente de trabajo, además, y creo que se nos ha dicho el porcentaje, por lo menos mi impresión también es que de cada 10 accidentes que nos llegan, en 7 o 8 hay propuesta de recargo. Bien, la propuesta de recargo, que no me voy a extender en ello, pero simplemente comentaros que para mí es la peor de las consecuencias que tiene que afrontar una empresa cuando hay un accidente de trabajo, porque lo que castiga, desgraciadamente, o sea, está muy bien que haya un sistema. Por supuesto, tenemos un sistema de protección a los trabajadores cuando hay un accidente a través del sistema de la Seguridad Social, por el cual acceden a la prestación que corresponde en función de las contingencias. Eso está fuera de duda. Accederán en su caso a la indemnización, pero de manera compatible con la indemnización y no asegurable. Las empresas deben afrontar un incremento que se le paga a la Seguridad Social para que ésta, mes a mes, durante toda la vida que corresponda a los beneficiarios, va a ir abonando las prestaciones que corresponda, partiendo de ese dinero que la empresa ha adelantado. Estamos hablando de importes que pueden ser en 300.000, 400.000, 500.000 euros, que no es asegurable y que lo tiene que adelantar la empresa. Y vuelvo a decir, lo que hace que el importe sea tan elevado es la situación personal del pobre accidentado, que podrá tener mayores o menores prestaciones, mayores beneficiarios, etcétera. Y como digo, al no ser asegurable y existir el sistema de solidaridad, nos estamos encontrando en general con que las empresas pequeñas no pueden afrontarlo, supone su desaparición y, llamada para los que contratáis, subcontratáis, etcétera, hay que cuidar muy bien los trabajos de los subcontratistas, porque al final nos va a tocar a nosotros no asumir el recargo necesariamente, pero sí tener que defenderlo en la vía administrativa y judicial, ¿vale? Pero vamos a hablar del sistema, digamos, de responsabilidad civil y penal, que es lo que aquí corresponde, ¿vale? Bien, explicado de una manera un poquito más ordenada y más clara, como punto de partida, tenemos un sistema de exigencia de responsabilidad en España que es bastante, yo diría, bastante duro. Parte del incumplimiento de obligaciones que nos corresponde a todos los que estamos en la empresa, es decir, el incumplimiento puede ser en materia de gestión porque no se hace coordinación con contratas, o puede ser un incumplimiento ya operativo a la hora de adoptar medidas de protección o de ejecutar una fimbra o de cualquier tipo de incumplimiento por parte de los trabajadores. Bien, el incumplimiento genera, como veis, no sé si esto señala, sí, perfecto. Lo primero, la sanción administrativa. Puede generar, y de eso hablaremos, un delito, es decir, un incumplimiento grave, de acuerdo con nuestro Código Penal, un incumplimiento grave, una infracción grave en materia de prevención, sin que haya accidente, puede generar un delito, y estamos todos de acuerdo en que puede generar un accidente. En caso de que tengamos accidente, tenemos la sanción porque hemos incumplido, tenemos el procedimiento penal en el cual se nos juzgará por el delito de poner en peligro al trabajador, más el de resultado, sea lesiones, sea fallecimiento, homicidio, y además tenemos el sistema reparador que, como os digo, es doble y es compatible, que es la responsabilidad civil de la que hablaremos y el recargo del que ya hemos hablado, ¿vale? Bien, pues antes de exponer cómo vemos nosotros que opera la responsabilidad penal y la civil, que veréis que van de la mano en el accidente de trabajo, sí que quería dar una visión, ya ha sido muy concreta y muy completa la que ha dado la señora inspectora de trabajo, sobre cómo se está judicializando en España el accidente de trabajo. Entonces, saltándome toda la parte de estadísticas que todos conocemos y datos de inspección de trabajo, me quería centrar en esto, ¿no? En el número de expedientes que, de acuerdo con lo que se ha publicado en el 2022 respecto al año anterior, la Inspección de Trabajo remite a la Fiscalía para que se inicie un procedimiento penal. Esto a priori debería ser el procedimiento ordinario para que nos lleve, es decir, a la pregunta de ¿qué accidentes nos llevan al penal? Diríamos, pues cuando la Inspección de Trabajo, que tiene esa obligación, por así decirlo, no solo va a sancionar, sino que cuando propone sanción, mejor dicho, aprecia que se ha podido cometer un delito. Entonces lo tiene que remitir a la jurisdicción penal. Bien, pues esos son, partiendo de que tenemos 608 accidentes mortales, sin contar los sin itinere, como se ha dicho, si no estamos en 800 y pico, yo creo, el año pasado.
de esos 600 accidentes mortales, estamos hablando de que 1.800 la inspección los remite al penal, pues cualquiera diría, haciendo un poco la cuenta a la vieja, que son todos los mortales y los muy graves. Pero bien, tenemos un criterio para conocer en qué casos se puede llegar al procedimiento penal. Y quiero destacar que no solo es por la actuación de inspección de trabajo que lo remite a Fiscalía, sino que hay otras dos formas de que nos veamos envueltos en un procedimiento penal por accidente de trabajo, que es la actuación de Policía Judicial, no sé si está por aquí, pero bueno, como vamos a tener luego la suerte de contar con los Mossos d'Esquadra, pues ellos nos ilustrarán, y la denuncia del propio trabajador, que yo añadiré aquí, la denuncia del abogado del trabajador, y luego diré por qué. Entonces hay tres situaciones que nos pueden llevar a un procedimiento penal por un accidente de trabajo, que por parte de la autoridad policial que investiga, bueno, que visita el lugar del accidente, no conozco el protocolo de Mossos, en Madrid, en el protocolo que tiene la Policía Municipal, la Policía Judicial, hay un equipo de siniestralidad laboral especializado y en 8 minutos llega, por protocolo tiene que llegar al lugar del accidente en 8 minutos y ya inician unas diligencias y unas actuaciones que nos pueden llevar a un procedimiento penal. Como digo, está la actuación de inspección, la actuación policial y la propia denuncia de un trabajador o de su abogado, que en cualquier tipo de accidente puede llevarnos a un procedimiento penal. Y es algo de lo que quería alertar, ¿vale? Entonces, de manera muy breve, solo que conozcamos todos que hay este acuerdo del que más o menos se nos ha hablado en la sesión precedente entre todos los organismos, es decir, Inspección de Trabajo, autoridades sanitarias, Policía Judicial, etcétera. Hay un acuerdo publicado en el BOE en enero de este año, que no es más que la continuidad del que ya existía, creo que del año 2007, por el cual se establece que los accidentes mortales debe darse parte de ellos por parte de Inspección de Trabajo a Fiscalía, y también aquellos con resultado de lesiones muy graves o graves, bueno, en estos casos concretos, que puedan dejar secuelas motivadoras de dedicación de incapacidad permanente total o absoluta, lesiones, mutilaciones. Claro, lo curioso de esto es que la pobre Inspección de Trabajo, cuando investiga el accidente, tiene que saber si deja esas secuelas o si las pudiera dejar. O sea, se les está ya no solo cargando con la obligación de analizar desde el punto de vista penal si hay posible indicio de delito, que no debería ser su competencia, sino que además tienen que hacer de médicos y valorar los daños, ¿no? En estos casos, la Inspección de Trabajo debería o bien proponer sanción y suspender el procedimiento o bien directamente enviar el expediente al juzgado penal, juzgado de instrucción. Y luego esto es lo que creo que es relevante. A día de hoy, os voy a ser totalmente franco, lo que os he dicho de que hay un delito de riesgo, es decir, sin accidente. La realidad es que accidentes hay, los señores inspectores están ocupados, los fiscales están ocupados, los juzgados están, como sabéis, hasta arriba y no estamos enfrentándonos a procedimientos penales por delito de riesgo. Pero lo que se está articulando desde el punto de vista del mecanismo legal es que, y por eso hay atribución a policía, porque decía el caso de la Policía Municipal en Madrid, que en teoría tiene que ir por la calle viendo obras en las que los andamios están mal protegidos y tendría que investigar un posible delito. Quiero decir, existe el delito en materia de prevención y existe este mecanismo por el cual las infracciones muy graves, que ya se ha dicho, deben ser remitidas a Fiscalía, las graves cuando se trate de incumplimientos reiterados de requerimientos previos de inspección, las graves por inobservancia, que también se ha dicho por parte de la señora inspectora que la reiteración en incumplir las observaciones o requerimientos del propio servicio de prevención implica que la infracción sea muy grave, o sea, que se agrave la infracción. Pues bien, se dice que también debería llevarse al juzgado penal. Yo siempre digo a los técnicos de prevención que se pongan esto en la firma del email, es decir, te mando un email, esto es lo que tienes que hacer, soy fulano y tal, técnico de prevención, si no me haces caso, te van a enviar a un procedimiento penal. Y luego supuestos ya conocidos de paralización de trabajos o de protección de trabajadores especialmente sensibles. Esto es la teoría, como digo. También mi visión práctica es que tenemos procedimientos penales y los que tenemos encima de la mesa son por accidente de trabajo, ¿vale? Pero que estemos todos concienciados sobre esta cuestión. Bien, pues entrando ya en materia en el procedimiento penal, yo creo que lo que todos debemos tener claro es lo que he dicho. Es decir, hay dos tipos de delitos por los que en el caso de que haya un procedimiento penal se nos puede juzgar, ¿vale? El delito que habéis ahí expresado, esto creo que es complicado de explicar. Cuando hay un accidente, siempre hay unas lesiones o un fallecimiento, y entonces hay un delito de resultado, un homicidio imprudente o unas lesiones imprudentes. Este delito ni hay que estudiarlo ni hay que examinarlo porque no tiene ninguna ciencia. Es un delito que todo el mundo conoce y es de resultado. No se os va a juzgar nunca por un delito de homicidio o no se nos va a juzgar a nadie, sino que va a contribuir a agravar el resultado, la pena posible, a aquellas personas que tienen obligaciones en materia de prevención y que van a ser juzgadas por el delito contra los derechos de los trabajadores, que es este, ¿vale? Claro, ¿qué sería un delito de riesgo? Como digo,
La diferencia es que es un delito especial, que el Código Penal se limita a remitirse a todo el ordenamiento laboral y todo el ordenamiento técnico en materia de prevención. Y claro, no es fácil. Es decir, la consecuencia de esto es que, y ya lo adelanto, es decir, estoy hablando de que hay una creciente judicialización de los accidentes de trabajo, hay una facilidad de que nos veamos envueltos en un procedimiento penal, pero no hay, sí condenas, pero no hay ingresos en prisión, ¿vale? Yo creo que esto hay que dejar claro. La gente no está entrando en prisión por estos delitos. Hay una especie de intención por parte de las autoridades de que esto nos lleve a concienciar por la base de pasarlo mal dentro de un procedimiento penal, pero que no acabe llegando la sangre en el río. ¿Cómo? Pues, como os decía, es un delito que solo pueden cometer los que están obligados a facilitar los medios de protección. Es decir, el delito consiste en estar obligado a facilitar los medios de protección para los trabajadores, no hacerlo incumpliendo una norma de prevención y de forma que así los pongamos en peligro. Vuelvo a repetir, lo del peligro, vamos a olvidarnos, se va a materializar un accidente. Nos van a juzgar si somos una de las personas obligadas a facilitar los medios que han fallado, ¿de acuerdo? Y si esos medios han fallado y tienen relación causal con el accidente, si somos la persona o las personas que teníamos que haber adoptado medidas, podemos estar investigados en el procedimiento penal. Bien. Yo particularmente os podría poner un ejemplo, el único que recuerdo que hayamos tenido en la JP en los últimos años, de esto era una zanja que no estaba intibada y la Inspección de Trabajo lo llevó al juzgado de lo penal y tuvimos un procedimiento penal en el que estuvieron investigados la coordinadora de seguridad y salud, el encargado de la subcontrata y el jefe de obra por no cumplir el plan de seguridad y salud. Automáticamente el juez, en cuanto le llegó esto, dijo: mira, yo tengo trabajo, a mí no me hagáis investigar un delito cuando no hay accidente, no hay resultados. Es decir, esto es lo que yo puedo daros como delito de riesgo sin accidente. Pero voy a decir, hay que estudiar lo que es el delito de riesgo, porque si se materializa en accidente, se va a investigar quién ha puesto en peligro a los trabajadores. Pues ante eso, lo más relevante y lo que más, digamos, conlleva que en los procedimientos penales nos pongamos a estar tantos años con un procedimiento abierto, con declaraciones a tantas personas investigadas, testigos, etc., es este artículo. Este artículo del Código Penal dice que por estos delitos responden los administradores o encargados de servicio que hayan sido responsables de los hechos. Es decir, ¿quién tiene el deber general de proteger a los trabajadores? El empresario. En esto hemos evolucionado mucho. No nos vamos al empresario necesariamente, al administrador de la empresa, al representante legal, que también son llamados en muchas ocasiones, pero tendrá su parcela de responsabilidad y tendrá que explicar cómo gestiona la prevención desde su nivel. Lo que nos dice este artículo es que cualquier persona que tenga obligaciones como mando intermedio en materia de prevención respecto a los trabajadores que dependen de él, si tiene dominio del hecho, puede estar investigado en el procedimiento penal. ¿Dónde quedan las figuras, digamos, de apoyo, los técnicos de prevención, coordinadores de seguridad y salud en obra, etcétera? En la medida que somos o son, bueno, esto es una sentencia del Supremo que es la que ha ordenado un poco todas las actuaciones de la jurisprudencia, a partir de la cual se dice que lo que te hace posible responsable no es la titulación o la designación, sino que en la práctica, es decir, ser el que desempeña funciones de dirección o mando, tanto reglamentariamente como de hecho, es decir, en la práctica, ¿de acuerdo? El que tiene una posición que en la práctica toma decisiones y tiene que aplicar o garantizar que se aplican las medidas de prevención, voy a decir, esto está en la línea de mando. ¿Dónde están las figuras de apoyo de prevención? Bueno, el Código Penal tiene solución para todo y hablamos de los cooperadores necesarios que, incumpliendo nuestras obligaciones, no haciendo bien el plan de seguridad y salud, hemos cooperado o colaborado a que el empresario o la línea de mando no haya garantizado los medios. Con lo cual, es un tipo muy abierto. La consecuencia es que nos expongamos a procedimientos penales largos con muchísimas personas involucradas y vuelvo a decir que hay que gestionarlos bien desde el principio. Aquí entrará la responsabilidad civil, que al final es a lo que se reduce todo, es decir, a un tema de negociación, de dinero y que es crítico gestionar bien y de lo que ahora hablaremos. Quería simplemente que tuvierais una visión muy global de qué tipos de delitos aparecen en caso de un accidente de trabajo y a qué tipo de personas se le puede investigar. Yo sé que os gustaría que viniéramos aquí a decir, bueno, en un accidente de trabajo responden el director general, el técnico de prevención, pero esto no es así. Es decir, las sentencias se encargan constantemente de decirnos que el criterio de imputación a una persona u otra es un criterio fáctico de cada caso concreto, de cada organigrama concreto de cada empresa, de cada obra, de cada situación en la que hay concurrencia empresarial. De hecho, nosotros en la JP hemos hecho en los últimos años 2 estudios de jurisprudencia para la Comunidad de Madrid que se han publicado, uno de la construcción y otro general, y es verdad que la jurisprudencia no ayuda nada a determinar previamente quién son los posibles responsables, ¿vale? Entonces, eso yo creo que lo tenemos que tener claro. Bien,
Por entrar un poco brevemente en estas figuras que os decía, que somos los profesionales de prevención, el técnico de prevención, ya sea el servicio de prevención propio o ajeno, o el recurso preventivo, puestos de estas dos como ejemplo, pero lo que voy a decir es exactamente igual para el coordinador de seguridad y salud en una obra, es, como os digo, no podemos basarnos tanto en la jurisprudencia, por otra cuestión que luego ya os diré, que es que el 75% de los procedimientos penales acaban cerrándose por acuerdos de conformidad, con lo cual ni se celebra juicio y nadie entra en prisión, pero tú asumes unos hechos que realmente, o a lo mejor no son ciertos, no son los que te corresponden, pero es un acuerdo. Entonces, no podemos tomar la jurisprudencia con rigor, pero sí podemos recibir con agradecimiento el criterio de la Fiscalía, que es público, lo publicó en el año 2011, y la Fiscalía de Siniestralidad Laboral estableció los criterios que ellos siguen a la hora de depurar responsabilidades, es decir, ¿a quién vamos a llamar como posible responsable de este delito que veis que es tan complejo? Sobre los técnicos de prevención lo dice de manera muy clara, lo podéis leer ahí. Dice que el hecho de que el empresario, que es el obligado a garantizar la seguridad de los trabajadores, el empresario, la línea de mando, vuelvo a decir, cuando delega funciones, el director de la fábrica, el director de mantenimiento, el de producción, etcétera, se va delegando. Pues el hecho de que el empresario concierte con un servicio de prevención ajeno o constituya uno propio, es decir, designe un técnico de prevención para evaluar los riesgos, gestionar la formación, etcétera, no implica que éste sea el responsable, sino que el empresario sigue siendo el responsable y el servicio de prevención propio o ajeno, aunque se dice por ahí que a los servicios de prevención ajenos se les imputa menos, tal, más o menos la realidad jurídica es la misma. El servicio de prevención lo que tiene que es hacer la labor técnica de asesorar al empresario para que éste sea el que implanta. Dice la Fiscalía, por tanto, no están dentro del 318 como encargados del servicio, y dice, ojo, y aquí viene lo importante, salvo que lo estén. ¿Cuándo lo están? Cuando se les ha delegado funciones de control, etcétera, y luego lo que he dicho antes, salvo que incumplan sus obligaciones propias y entran como cooperadores, digamos, en la situación de riesgo. Con el recurso preventivo pasa exactamente lo mismo. Estamos hartos de lidiar muchas veces con empresas que designan en recursos preventivos a la línea de mando, la gente se piensa, un encargado, incluso jefes de horas, se les designa un recurso preventivo y se oponen porque dicen que le estás atribuyendo responsabilidad penal. Dice, pero si eres el encargado. Entonces, el recurso preventivo, lo dice la Fiscalía de Siniestralidad bien claro, tiene la función de comprobar que se cumplen en aquellas situaciones que requieren su presencia, que durante los trabajos de especial riesgo que demandan su presencia, comprobar que se cumplen las medidas preventivas establecidas en el plan de seguridad y salud, etcétera. En el caso de que no sea así, lo tiene que reportar. Luego, no le confiere la figura o la designación y la formación con el recurso preventivo un dominio para cambiar las cosas, lo que llamamos un dominio del hecho, salvo que lo tenga, como digo, por ser el encargado, por ser... Entonces, yo creo que esto es bastante claro, no podemos dar más criterios, pero también os digo, esto no quiere decir, quiero insistir en ello, que cuando hay un accidente de trabajo, al recurso preventivo, al técnico de prevención, al coordinador de seguridad y salud, no se les llama a declarar como testigo o como investigado, sino todo lo contrario, es que se les va a llamar. Lo que tenemos que hacer es tener claro cuáles son nuestras funciones, documentar cumplimiento y exponerlo ante el juez de instrucción, que es lo suyo. Bien, muy brevemente, explico este concepto de la delegación de funciones, que es el que ordena un poco cómo depurar responsabilidades. La jurisprudencia nos dice que cuando tú delegas funciones, ya sea hacia abajo, es decir, en la empresa, en la línea de mando, desde la dirección, por áreas, departamentos, obras, etcétera, o bien hacia los lados, como decía, con el servicio de prevención, si tú cumples una serie de requisitos, te exoneras de responsabilidad. Y esto lo digo porque es lo que debe suponer, a ver si lo intento explicar bien, esto debería conducir nuestra forma de actuar, no para librarnos de responsabilidades, sino para gestionar así nuestro trabajo y que cuando nos toque explicarnos, simplemente expongamos cuál es nuestro sistema. Me explico. Lo primero que se pide es elegir bien. Si un empresario una empresa subcontrata, recomendación a todas las empresas, a los responsables de empresas que subcontratan servicios de la propia actividad, etcétera, pues apretar en cuanto a la exigencia dentro de lo razonable, dentro de lo posible, pues empresas con determinada solvencia, etcétera. Cuando tú designas a alguien por debajo de ti para que haga unas funciones, recurso preventivo, por ejemplo, elegir bien es que tenga en una obra de construcción una formación de 60 horas en prevención, bueno, eso es cumplir la ley, pero si es un trabajo de movimiento, yo qué sé, trabajo con prefabricados, pues que tenga 10 años de experiencia en trabajos con prefabricados, ya es elegir bien, ya es ir un poco más allá, ¿no? Entonces, a la hora de delegar, elegir bien es lo primero. Lo segundo es habilitar recursos, darle instrumentos. Si tú a otra persona, a un tercero, le das capacidad de decisión, estás delegando en él. Y lo tercero y más importante, y es lo que me preocupa siempre a las empresas, es el tema que tanto se dice de lo del invigilando, ¿no? Entonces, claro, sí, yo elijo bien, delego en esta persona, le doy los medios, pero me van a hacer siempre responsable por no vigilar. No hay una responsabilidad objetiva, gracias a Dios, en nuestro derecho.
pero vuelvo a decir, se nos va a llamar a declarar y nos va a tocar explicarnos. ¿Qué quiere decir vigilar? Vigilar supone, cada uno en su nivel, tener un sistema de seguimiento, de control, no una persona para cada trabajador. Yo, alguno igual, como hemos coincidido más veces, me habéis visto poner esta sentencia que parece que me gusta mucho, más allá por el uso por parte de la Audiencia Provincial de Valencia del término lerdo imprudente para referirse a un trabajador, no sé por dónde viene, que es muy ilustrativo, porque estas sentencias realmente explican muy bien de lo que os estoy hablando. Esto fue un encargado de una obra que había dado orden a los trabajadores de que no utilizaran una plataforma elevadora de materiales porque estaba en mal estado, dio la orden, todo por parte de la empresa, todo estaba correcto, y los trabajadores lo utilizaron. En instancia, el juez de lo penal condenaba al encargado porque decía que no se había asegurado de que cumplían la orden. Claro, llega a la audiencia y la Audiencia Provincial en Valencia dice, hombre, eso supondría tener al trabajador como si fuese un lerdo que hay que estar todo el día encima de él. Dice la sentencia de forma muy clara que exigir la tutela permanente de los encargados supone tanto como exigir un encargado por trabajador, lo que además de absurdo es imposible. ¿Qué quiere decir? Tenemos que ordenar un sistema de seguimiento en las empresas, en las obras. La gente se debe saber vigilada, controlada, supervisada, concienciada, pero no podemos trasladar a los mandos intermedios el miedo de que cada vez que hay un accidente ellos van a tener la culpa por no vigilar a sus subordinados, ¿vale? Yo creo que, explicado de una forma, digamos, bueno, no sé si positiva, nosotros cuando trabajamos la defensa ya de técnicos, de empresarios, etcétera, diferenciamos dos niveles. Si, vuelvo a decir, se está llamando a los administradores de las empresas a declarar por un accidente de trabajo. Son conocidos y públicos los casos del el presidente de Adif por el accidente de Angroix, el consejero delegado de Acciona, casos. Pero claro, en un accidente de una obra, en el AVE, en construcción del AVE en Barcelona, que tenga que ir el presidente no sería muy normal. Pero está pasando. Y a niveles más pequeños, lo primero que nos llega de los juzgados de instrucción es identifíqueme al administrador. Entonces, el administrador va a ir a declarar. ¿Qué tiene que hacer el administrador? Explicar cómo tiene gestionada la empresa. O sea, su vigilancia no es yo estaba encima de este trabajador para que no quitara este tablero y se cayera por el hueco. No, su vigilancia es habilito recursos, tengo un sistema de licitaciones para contratar tanto los servicios ajenos, como los servicios de prevención, asistencias técnicas, etcétera, como subcontratistas. Voy a determinados comités, reuniones, recibo informes, es decir, hago un seguimiento desde mi nivel. Y si descendemos, nuestro seguimiento ya como mandos intermedios, jefes de mantenimiento, jefes de producción, ahí tenemos, lógicamente, que hacer un control más exhaustivo, pero no se nos puede pedir, recordad la sentencia de Valencia, el vigilar a cada trabajador. Ahí la clave es utilizar el poder, vamos a decir, disciplinario con los trabajadores propios, vamos a decir, el poder de contractualmente establecer sistemas de penalización con empresas subcontratistas, etcétera, hacer seguimiento y, sobre todo, las incidencias y todo esto, cerrarlo, reportarlo. Es decir, no es lo mismo hacer un seguimiento, ir haciendo amonestaciones o lo que sea, que yo, por ejemplo, libros de incidencias en obras, si está el libro totalmente blanco, va a llegar la Inspección de Trabajo primero, luego la Fiscalía va a decir, mira, aquí no hay ningún seguimiento. Es decir, a veces no podemos evitar el accidente, pero sí que tenemos que primero trabajar para evitarlo y si eso se hace, tendremos mucha más base para nuestra defensa, ¿vale? Bien, ¿qué papel juega la responsabilidad civil aquí? Es crucial. Tenemos un sistema, como os decía, por el cual se nos está intentando llevar al procedimiento penal. O sea, yo por sacar un titular a todo esto, os diría, si hay un accidente de trabajo grave o mortal, nos vamos a ver envueltos en un procedimiento penal, pero no vamos a ir a la cárcel. Eso yo creo que se puede decir, siendo consciente de que se me está grabando. La responsabilidad civil juega un papel muy importante. Mirad, responsabilidad civil, indemnización por accidente de trabajo. Esto es lo más antiguo que tenemos en nuestro derecho romano. El que causa un daño a otro lo tiene que reparar. Reparar el daño es reparar los daños emergentes, el lucro cesante. Creo que más o menos sabéis de lo que hablo. Estoy hablando no de accidente de trabajo en términos general. Si yo en mi vivienda causo un daño a la vivienda inferior por un tema de agua o lo que sea, o si con el coche le doy un golpe a otro coche o lo que sea, he causado un daño y lo tengo que reparar. Eso está claro. Bien. Claro, ¿dónde se reclama la indemnización? Tenéis un accidente, un familiar vuestro, un amigo vuestro tiene un accidente en una empresa y se rompe un brazo o lo que sea, hay que decir, pues pon una demanda porque tienes derecho a la indemnización. Lo que os quería decir es que, recordad, si el accidente es grave o mortal por parte de inspección o incluso por parte de policía judicial, se va a iniciar un procedimiento penal. En tal caso, el procedimiento penal absorbe la reclamación de la indemnización, ¿vale? Es verdad que tú puedes no ejercerlo, pero bueno, todos lo ejercen, con lo cual hay un procedimiento penal
y en el mismo se depurará la responsabilidad civil. Pero cuando no hay un procedimiento penal, cualquier trabajador que tenga un accidente, por leve que sea, puede reclamar la indemnización. ¿Dónde? Debería hacerlo en el juzgado de lo social, que es el competente para esto, y se interpone una demanda contra la empresa, la compañía de seguros o las empresas. Se ponen de acuerdo, bueno, pues si hay unos daños y hay que repararlos, suele haber o una sentencia o un acuerdo y se reparten entre pólizas, etcétera, y eso no compromete a ningún trabajador. El problema es que los queridos abogados lo que están haciendo en muchos casos es decir, vamos por lo penal, pones una denuncia, es una forma de presionar para que te paguen enseguida. ¿Por qué? Y esto llevando a fuego. Es atenuante de la responsabilidad penal el indemnizar. Entonces es una medida de presión. Tú indemnizas, negocias que retiran la acusación, pero claro, estos abogados no son conscientes de que se queda el fiscal de siniestralidad laboral en un procedimiento penal en el que sí, va a ser relajado, no hay una acusación particular, no hay unas víctimas, pero el procedimiento continúa y tú como trabajador o trabajadora que has tenido un daño has comprometido a tu encargado, a tu superior y bueno, pues creo que por eso os digo que la judicialización de los accidentes de trabajo no solo es culpa, con perdón de la expresión, de las instituciones, sino también, no voy a decir de los trabajadores, sino de los abogados, ¿vale? Bien, respecto al pago de la indemnización, sí quería, bueno, recomendación por el papel importante que juega la responsabilidad civil. Vuelvo a decir, es atenuante si indemnizamos antes de juicio, por el tipo de penas al que nos podemos exponer en caso de accidente de trabajo. Si indemnizas antes de juicio, ya te estás bajando de los 2 años. Si se aplica el atenuante, ya no hay riesgo de ingreso en prisión, si no tienes antecedentes penales, etcétera. Por lo tanto, es importante, importantísimo, en nuestras compañías o donde trabajemos, el tener bien controlada la cuantía, que ahora os hablo de las cuantías brevemente, de lo que tenemos muchas veces el límite por siniestro y víctima, no la suma asegurada, porque la suma asegurada puede ser muy elevada, pero si por siniestro está limitado, tenemos un problema. Muy importante revisar las posibles exclusiones por determinadas actividades. Hemos visto nosotros, cuando hacemos auditorías y revisamos, gracias a Dios, no por accidentes, sino porque las empresas quieren tenerlo todo bien cubierto, pólizas, nos encontramos con empresas que hacen obras de construcción y tienen excluidas las actividades del Real Decreto 627. Bueno, pues eso es un poco peligroso porque no hay cobertura. Y luego los plazos para comunicaciones de los accidentes, etcétera. Ante esto, brevemente os cuento, porque es muy complicado, cómo funciona el cálculo de la indemnización por un accidente de trabajo. Se aplica el baremo de accidentes de tráfico que ha sido revisado recientemente y publicado en enero. El baremo, pongo un caso vamos a ponerlo ilustrativo, de un accidente mortal, ¿vale? Que los hay peores. Sabéis que es más caro, desgraciadamente, que no sea mortal. Bien, un accidente mortal de un trabajador de una edad media, 40 años, casado, con 2 hijos, con padres que viven, no necesariamente conviven con él, tiene padres, con hermanos, que esto a la gente le sorprende. Dice, si con mi hermano no me hablo, hermanos. Estamos hablando de gente que no convive, y allegados, que esto ya es, hay establecido que son 11.000 y pico euros por allegados. ¿Acordáis en la pandemia cuando se hablaba de los allegados que podíamos ir a visitarlos y es un concepto jurídico indeterminado, ¿no? Pues aquí puede entrar un padrino, un amante, no lo sé. Todo esto se suma, es decir, hay unos importes previstos para cada uno de ellos, entonces la indemnización será tan elevada como personas beneficiarias haya. Más situaciones particulares que en el ejemplo que os he traído no voy a entrar, de si el beneficiario de la indemnización tiene una minusvalía o si había una embarazada o si es el único en su categoría. Si es el único hermano, cobra más por ser el único. Bueno, pues sin entrar en eso. Y esto sí que es importantísimo, solo para hijos y cónyuge, pero hijos y cónyuge, además de todo esto, cobran el lucro cesante, porque claro, si se entiende que la persona que traía el dinero a casa fallece, pues en estos casos... Ahora os lo resumo, pero básicamente, en caso de accidente de trabajo, si aplicamos el baremo de accidente de tráfico, que es el que se aplica en el juzgado, el cónyuge ya son 107.000 euros en circunstancias normales. Si viven los 2 padres, 83.000 por cada uno. Si tienes 2 hijos, 107.000 por cada uno, menores de 14 años. Si tienes 2 hermanos, 23.000 más por cada uno. Vamos a olvidarnos del allegado. En un caso como este, totalmente estándar, un fallecido, mediana edad, con cónyuge, con padres que todavía viven y con 2 hijos. Solo yéndote a los importes que establece el baremo, sin meter causas particulares, estamos ya en 700.000 euros de indemnización. Y os digo, en un caso muy medio. Nos estamos encontrando muchísimas pólizas con límites por siniestro y víctima de 300.000 euros. No nos volvamos locos. Si estamos hablando de una subcontrata de tercer nivel y les exigimos, a veces no podemos exigir a una empresa de 2 trabajadores que tienen una magnitud, no le podemos exigir a lo mejor 1 millón de euros. Pero ya partimos de la base de que si hay un accidente en el que está involucrado va a haber más empresas y más pólizas. Pero importante el tema de la cuantía por eso, ¿vale? Por ir concluyendo, recapitulando,
hay un accidente, la inspección de trabajo, como se ha dicho, no actúa únicamente cuando aprecia infracciones derivadas del accidente. El plan de seguridad y salud no era completo. Su labor, su acta de infracción no culmina solo en la propuesta de sanción, sino que se remite íntegro el texto del acta de infracción al INS para que inicie un procedimiento de recargo, más pasta para afrontar, y se remite a la jurisdicción penal para que se inicie el procedimiento penal. Estas, digamos, son las atribuciones que yo no sé si a los inspectores de trabajo les gusta tenerlas, porque luego les llaman a declarar en los juicios como testigo perito y dicen, no, mi labor es, había infracción administrativa, a mí no me preguntes si este señor tiene que ir a la cárcel, ¿no? Pues esto es lo que nos está sucediendo. Entonces, ante esto, voy a pasar esto, simplemente visibilizar, no lo voy a exponer, pero visibilizar que en accidentes que no van al penal nos vamos a encontrar con un procedimiento para la sanción administrativa, que acaba en la jurisdicción social, otro para el recargo y otro para la responsabilidad civil, para que seamos conscientes de todo lo que hay que gestionar en la empresa. 3 procedimientos judiciales para defendernos ante el acta de infracción, el recargo de prestaciones, la responsabilidad civil, todos ellos en orden social. Y cuando estamos en un procedimiento penal, que ya habéis visto que puede ser porque lo inicie Policía, Inspección de Trabajo o el propio accidentado a través de su abogado, lo normal es que el procedimiento administrativo se suspenda, importante, aunque se nos ha dicho que la Inspección de Trabajo es bastante victoriosa a la hora de defender sus actas porque la mayoría de sanciones acaban en confirmación, luego hay más instancias. Segundo, cuando hay procedimiento penal, esto se paraliza. El sistema es perverso porque nos hablan de pagar la sanción con reducción del 40%. Recomendación, si hay accidente grave o mortal que nos pueda conducir a otras responsabilidades, no podemos asumir la infracción porque eso ya viene firme, ¿de acuerdo? Con el recargo de prestaciones estamos un poco ahí en el limbo porque no se suspende automáticamente, pero se puede trabajar. Y la responsabilidad civil que se incorpora al procedimiento penal. Quiero decir, el procedimiento penal absorbe todo cuando existe, ¿vale? Y es importante ante eso gestionar muy bien las primeras actuaciones con la Inspección de Trabajo, el informe de investigación de accidente, todo esto que ahora os comentará mi compañero Javier, gestionar bien la indemnización, por favor, con las compañías de seguros, a los abogados nos toca lidiar con ello para conseguir indemnizar cuanto antes y recordar simplemente, como os decía, las 3 formas por las cuales nos podemos llevar a un procedimiento penal y algo que creo que es importante que tengáis en cuenta. Cuando hay un accidente de trabajo, a veces, y quiero volver a llamar la atención de la posibilidad de enfrentarnos a procedimientos penales por accidentes leves o calificados como leves, de los que perdemos la información. Es un trabajador subcontratista que nos dicen que ha tenido un accidente, no nos informan de más, resulta que se complica, esto nos está pasando, le echan de la empresa, decide ir a reclamar la indemnización o el recargo, lo que sea, inicia una batalla legal de la que no somos parte si somos la empresa contratista principal, por ejemplo, y cuando ya se le reconoce, tiene 5 años para poner una denuncia por un delito. Con lo cual, nosotros como empresa no hemos investigado ese accidente, no lo hemos comunicado al seguro. Ojito con esos accidentes, es como la Inspección de Trabajo. Dices, es que tiene un plazo de 9 meses desde que inicia actuaciones para culminar con el informe de acta de infracción. Sí, pero las sanciones administrativas prescriben las graves a los 3 años, las muy graves a los 5 años. Ha pasado en accidentes, porque claro, la Inspección de Trabajo a veces se le comunica al accidente, o no se le comunica, o se dice que es leve cuando luego no es tan leve. A lo mejor no va, o va dentro de 1 año, 2 años cuando hay una denuncia y el INS le pide un informe y entonces llama o va o lo que sea. Quiero decir, a veces no tenemos noticia de inicio de actuaciones, pero sabemos del accidente. Recomendación nuestra desde el principio, recabar toda la información, documentar, tener una carpetita, por lo menos valorar si damos parte al seguro. Es verdad que nos van a incrementar las primas si estamos dando parte todo el día, pero también es verdad que si no damos parte en determinados plazos, luego podemos no estar cubiertos y, como digo, la parte de indemnización es fundamental. Y acabo. Como recomendación, ya sabemos, revisar las pólizas, actuar pronto y en cuanto al procedimiento penal. Quiero dar unos datos, quizás no sé si tranquilizadores. Cada vez estamos más expuestos a que inicie el procedimiento penal, pero están acabando el otro día una fiscal de siniestralidad me decía que de 500 temas que había tenido, de 500 temas, o sea, procedimientos penales iniciados, había celebrado 12 juicios. 12 juicios. Unos 200, 250 decía que se habían archivado. Es decir, se inician muchos, pero enseguida, si se ve que no hay indicio de delito, se archiva. Pensar que esto inicia en juzgados de instrucción de determinadas localidades pequeñas que a lo mejor no tienen tanta capacidad y aquello a veces se muere. Otros 200 y pico acaban en procedimiento penal. ¿Y cómo acaban? Con 12 juicios, es decir, con conformidad. Conformidad es que cuando fiscal, juez no quieren meter a nadie en la cárcel con esto, te acaban pidiendo penas elevadas para ofrecerte un pacto
una pena inferior, no se entra en prisión y quiero también ser muy franco, la peor de las consecuencias a las que nos podemos enfrentar si gestionamos mal la prevención, si gestionamos mal las actuaciones inmediatas tras el accidente, si gestionamos mal la coordinación de toda la defensa en lo social, el recargo, el acta de infracción, la póliza, si gestionamos mal todo eso y nos vemos abocados a un procedimiento penal largo, acabaremos pactando una condena. Esa es la peor de las consecuencias y acarrea una multa económica que suele ser, bueno, la paga la empresa, normalmente suele ser reducida. Inhabilitación profesional, que como negociamos, tratamos de negociar bien, que sea acotada, no se inhabilita como técnico de prevención, sino como técnico de prevención en trabajos con elementos prefabricados, o bueno, se intenta acotar un poco, y es verdad, hay antecedentes penales, es verdad, pero bueno, lo peor de todo para mí es lo que llamamos la pena de banquillo, la duración del procedimiento, es lo peor a lo que como técnicos os podéis exponer, insistiendo en que no va a acabar en males mayores. Y por mi parte nada más, muchas gracias. Y os dejo con mi compañero.